Magnífico. Buenas noches. Bienvenidos a otra presentación del libro auspiciada entre el Instituto de Investigaciones Cubanas y Books and Books. Hoy tenemos nuevamente el placer de presentar un libro de Uva de Aragón, el último en español. Hace poco presentamos las traducciones de un libro anterior al inglés. Yo voy a hacer una brevísima presentación de Uva y Uva va a hacer su presentación desde la mesa. Una vez que ella termine, entonces vamos a abrir a preguntas y respuestas. Tenemos tiempo, así que esperamos muchas preguntas. Uva de Aragón es periodista, escritora y profesora universitaria. Ha cultivado todos los géneros literarios y publicado casi una veintena de libros, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés. Entre ellos su novela Memoria del Silencio del 2002, galardonada con el premio International Latino Book en la categoría de novela histórica. Algunos de sus artículos en Diario de las Américas, donde colaboró por casi 30 años, están recogidos en varios volúmenes, entre ellos El Mundo y mi Cuba en el Diario, publicado en el 2015. El Reino de la Infancia, Memoria de mi vida en Cuba, publicado en el 21, entre sus obras más recientes, obtuvo un Florida Book Award. Uva es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua. En el 2010 estrenó su propio blog, Habanera Soy. Tiene un doctorado en lenguas modernas de la Universidad de Miami y durante muchos años se desempeñó como subdirectora del Instituto de Estudios Cubanos de FIU. Doble placer para nosotros tenerla y presentar su libro, hasta que se jubiló en el año 2011. Desde entonces nos ha complacido con sus múltiples libros. Ahora, como prometí, le paso la palabra a Uva y una vez que ya termine, entonces pasamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Se me olvidó decir, mi nombre es Sebastián Arco, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas. Bienvenidos, Uva. Yo estoy contentísima esta noche. La presentación de un libro es como el bautizo de un niño. Los libros se sufren y se gozan como los partos. De manera que esta noche es muy feliz para mí. Quiero, por tanto, agradecerle inmensamente a Sebastián su presentación, a todos los miembros del Cuban Research Institute y de Books and Books que han trabajado para hacer este evento posible, a la Academia Norteamericana de la Lengua y a la Feria del Libro que también lo han apoyado, y a todos ustedes por estar aquí. Veo familiares, amigos de distintas etapas de mi vida. ¿Se oye bien? Sí, muy bien. Y siempre digo que los que más agradezco son los que no conozco, porque esos vienen por amor a la literatura. Para que no se me olvide, quiero agradecer desde un principio a la editorial Verbum por haber acogido en su catálogo a mi libro, y a mi editora en La Habana, Vitalina Alfonso, que revisó yo no sé cuántas versiones y que me estimuló cuando yo estaba desalentada en esta larga tarea de este libro. A lo largo de este libro, muchas personas me ayudaron en distintas maneras. Hay dos presentes aquí. Uno, mi amigo desde los 12 años, Fernando Capablanca, que me tomó una foto en la fortaleza militar de Baracoa, que ustedes verán luego porque era importante, y que hasta se cayó y se estropeó un hombro por tomar la foto. Así que gracias, Fernando. Loli Espino, que me ayudó con la genealogía.
y algunos que no están aquí, muchos que no están aquí, que están en los agradecimientos del libro, que me ayudaron de distintas maneras. Bueno, ahora yo les voy a decir un secreto aquí de la esquina teja, de aquí a la esquina teja, que no se entere nadie. En el libro yo no lo digo hasta el final, pero esta es la historia de mis bisabuelos maternos. Y tiene una larga historia. Los libros siempre empiezan en la mente del autor, ¿no? Y hace muchos años, a finales de los años 80, cuando yo estaba haciendo investigaciones para mi tesis doctoral sobre mi abuelo, el escritor Alfonso Hernández Catá, me encontré el dato de que su abuelo, mi bisabuelo, José Dolores Catá, había sido condenado a muerte por conspirar contra España cuando la Guerra de los 10 años. Y que estando en capilla para ser fusilado, este soldado español lo fue a ver y le pidió la mano de su hija, que él le concedió. Semanas después lo fusilaron y ella se casó con el soldado español. Yo dije, Dios mío, qué historia esta. Aquí hay una novela y yo tengo que averiguar más. Claro, siguieron mis estudios, mi tesis, los trabajos, la vida, la familia, pero aquello se me quedó y pronto empecé a hacer investigación. Añadí a esa pareja de Melina Catá y Ildefonso Hernández y Lastra, mis bisabuelos, esos eran mis bisabuelos por parte de mi abuelo materno, mis bisabuelos por parte de mi abuela materna. ¿Por qué? Porque eran dos cubanas de familias independentistas, casados con dos españoles, que nacieron además en el mismo año. Por una parte, Emelina, que nació en Baracoa, después vivió en Zaguatánamo y Santiago de Cuba, casado con Ildefonso de Aldea Dávila de Rivera en Salamanca, los padres de mi abuelo Alfonso Hernández Catá, y después Sara Escobar Cisneros, de todos esos Cisneros de Puerto Príncipe, que todos son familia, como sabe Loli, y casado con, bueno, primero se casó con un americano de Cincinnati, Ohio, que se murió de tuberculosis, y entonces se casó con Waldo Álvarez Insúa, un periodista gallego. Esta investigación tomó años y tomaba dos caminos importantes. Uno era la investigación personal de la familia, y aunque es mi familia y mis antepasados, yo no lo veo, para mí no era una historia de mi familia, porque yo nunca conocí a estos personajes, y es más, muchas cosas nunca nadie me las dijo, y cuando yo empecé a escribir ya mi madre y todos mis antepasados habían muerto, no tenía quien preguntarle. Pero bueno, yo fui encontrando récords militares, bueno, no los encontré, los busqué. En Segovia los consigue uno. Muchas personas me ayudaron a hacer las investigaciones en Cuba, en España, certificados de muerte. Aquí debo agradecer también, aunque no esté presente, al doctor Justiniani, que fue mi médico forense. Cuando yo encontraba un certificado de muerte y tenía que novelar la muerte de ese personaje, yo le decía, bueno, ¿cómo se muere una persona de tuberculosis en el siglo XIX? O ¿cómo se muere un niño en un pueblo de España de catarro intestinal o de sarampión? Y entonces él me daba todas las informaciones pertinentes. La investigación me llevó a buscar certificados de matrimonio, de defunción, de nacimiento, y cada personaje tenía pues su archivo tanto de papel como digital, y una investigación sobre el contexto en que vivieron estas personas. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en Cuba como en España. Y esto no es el estudio de las guerras o de la historia de Cuba como yo la estudié en bachillerato o como la estudié después o la leí después en los libros de historia de mi padre, Carlos Márquez Sterling, o de Massó, o de Stenger, o el del Instituto de Historia de Cuba, porque no es solo los grandes personajes, las batallas, las fechas, sino cómo se vivía la guerra en Puerto Príncipe, qué comían, dónde vivían, qué noticia les llegaba, cómo se vestían, cómo se transportaban, cómo fue La Habana de entreguerras, cómo fue la guerra en Santiago de Cuba, cómo les afectaba, cómo era la vida cotidiana de estos personajes que yo quería tratar de traer a la vida. Por fin hubo un momento que tuve
que empezar a escribir, porque yo decía que yo no quería morirme sin escribir esta novela. Y cuando ya iban los 70 y pico, pues bueno, ya uno dice, no es que me vaya a morir mañana, pero uno nunca sabe. Y además de eso, no sé si me va a dar la vista, si me va a dar artritis en las manos, si voy a poder estar sentada en una computadora horas todos los días. Así que hace como unos 4 años, justo cuando todavía estaba en imprenta el libro anterior, empecé a escribir esta novela. Me llevó 2 años escribirla, trabajando todos los días. Cuando yo tengo un proyecto así, yo soy feliz, la verdad. Una novela es un mundo cerrado y el escritor necesita instalarse en ese mundo de los personajes y vivir con ellos para poder crearlo y que después ustedes cuando lo lean puedan entrar en ese mundo y sentirse cuando leen que están en ese mundo. Después me llevó como otro año revisarlo, dárselo a leer a historiadores cubanos y españoles, a amigos que son buenos lectores, ver las recomendaciones que me hacían, si valían la pena. Y así, cuando comencé a escribir, me planteé, como casi siempre nos planteamos los escritores, algunas cosas importantes, como ¿quién va a contar esta historia? En un momento dado pensé tener un narrador omnisciente, o sea, un narrador que lo ve todo y lo cuenta todo. Pero después opté por que fueran los propios personajes quien fuera narrando la historia. Y así se van alternando los capítulos, primero de Sara Escobar Cisneros, después de Melina, después de Sara, de Melina, de Waldo, de Ildefonso, de Waldo, y tuve un problema al final, porque la novela llega hasta 1907, cuando el hijo de Melina y de Ildefonso, mi abuelo Alfonso Hernández Catá, y la hija de Sara y Waldo se conocen en Madrid y se casan y se van para Cuba. O sea, cuando estas dos familias, de cuyas historias hemos estado leyendo, tienen un vínculo finalmente. Pero Ildefonso murió en 1893 y la novela se extiende hasta 1907. Entonces yo puse de narrador de ese último capítulo a mi abuelo Alfonso Hernández Catá. Ese fue el capítulo que me costó más trabajo y mi editora me decía, tú le has cogido miedo a ese capítulo, está muy corto, tú sabes más cosas de tu abuelo. Y es verdad que le había cogido miedo porque mi abuelo fue el personaje mitológico de mi infancia, mi abuela me hacía cuentos de él, y porque escribí mi tesis sobre él, de manera que para mí no era un abuelo, sino un escritor que he estudiado mucho, que he respetado, y entonces pues hacerlo no solo personaje de mi novela, sino narrador. Pero yo creo que él está contento, porque como todos los escritores tenía un gran ego, y hasta ahora no ha salido por la noche a destaparme, y menos mal porque con el frío que hay, yo creo que en cualquier momento me manda una señal, porque antes yo lo perseguía a él, perseguía las cosas que él escribió y ahora es quien me persigue a mí. Cuando no me ocupo de él, me aparece una foto y me aparece un artículo que yo no conocía, así que yo creo que él está contento. Yo sinceramente espero que ustedes compren esta novela, que la leen, que la comenten, porque yo le he puesto tanto amor y tantos años de trabajo que necesito. Hasta ahora he tenido buenos lectores que la han leído, algunos que están aquí, que han sido los primeros lectores y que me la han comentado, pero esta es la parte de la satisfacción del escritor después de tanto trabajo. Y yo creo que es el libro que yo le he puesto más trabajo, indudablemente. Bueno, ahora les voy a leer 5 muy breves pasajes de los 5 narradores. Este año, o el año pasado, ahora no estoy segura, creo que el año pasado, se cumplió el centenario de La Vorágine, la novela de José Eustaquio Rivera, de la novela de la selva latinoamericana. Y también releí recientemente 100 años de soledad, porque no pude verla, no quise ver la serie de Netflix. Más bien empecé a verla y la dejé. Y me di cuenta de la deuda que tenía 100 años de soledad con La Vorágine.
Y me di cuenta también, cosa que yo no tenía la menor idea, de la presencia de la naturaleza en esta novela. Yo que soy citadina, que como Julián del Casal me gusta el asfalto bajo los pies, sin embargo, la naturaleza está muy presente en esta novela. Quizá era inevitable. No se asusten de que hay tantos papeles, es que yo tengo mal a la vista y la letra está muy grande, así que no le tengan miedo a los papeles. No van a estar aquí hasta mañana. Bueno, el primer pasaje es del primer capítulo, narrado por Sara Escobar Cisneros. Ellos se fueron a una finca, como muchas familias de Puerto Príncipe, cuando ella tenía 12 años, y estuvieron ahí hasta que ella tenía 22. Entonces, eso que imagina, estar 10 años de tu infancia y adolescencia escondidos en una finca. No les sirvió de nada, porque lo que querían era estar neutral y acabaron que le quitaron todo de todas maneras a la familia. Pero bueno. Por lo general nos rodeaba un inmenso silencio que me permitió, como nunca antes en mi vida, escuchar los sonidos del campo que aparentaba cobrar vida propia. Comencé a distinguir el canto de los sinsontes, del diminuto zunzún, del tocororo con su plumaje blanco, azul y rojo como la bandera de los insurrectos, la tojosa que parece arrullar, el carpintero verde con sus rítmicos golpes, la cocuba con sus silbidos y la paloma perdiz. Pronto no se pudo ya ir a comprar nada y vivíamos de la naturaleza. Descubrí que mi padre tenía una especial habilidad para orientarse en la manigua y era un tirador certero. Traía a casa sus presas, especialmente puercos jíbaros. Afortunadamente, la quinta estaba rodeada de árboles frutales y nunca nos faltaban mangos, anones, papayas, mameyes, plátanos, según la temporada. Mi madre, que antes ni asomaba la cabeza por la cocina, aprendió a hacer dulces y mermeladas con las frutas y aprovechar cada parte del puerco. En fin, a tirar al máximo cuanto fuera comestible. Solía repetir, sin la más mínima amargura, que había que aprender a ser pobre. Ahora les voy a leer el principio del segundo capítulo de Melina Catay Jardines. De esos terribles años de la guerra, lo que se me ha quedado grabado para siempre son los sonidos de aquella madrugada del 26 de mayo de 1874. Mi madre y yo nos habíamos acostado, no como de costumbre cada una en su habitación, sino en la cama que ella solía ocupar con mi padre. Ninguna de las dos habíamos logrado conciliar el sueño y por fin nos levantamos. Mi hermano Álvaro, de 8 años, dormía con esa laxitud corporal que solo logran los niños. Me detuve a mirarlo, a disfrutar de la inocencia reflejada en su rostro infantil y la cual temía que estaba al punto de estrellarse contra la realidad que se avecinaba. Fui a la cocina a hervir agua para ofrecerle a mamá un cocimiento y ella salió al patiecito del frente como solía hacer cada mañana, aunque nunca tan temprano. Los esperábamos y sin embargo nos sorprendieron. Fueron los sonidos de unos disparos secos, duros. Sabíamos que con aquellas descargas acababan de fusilar a mi padre. Luego oímos más disparos, muchos cuyas causas ignorábamos. Salí de inmediato en busca de mi madre. Encontré que se había inclinado a regar sus plantas y estaba encorvada, como congelada, sin poder moverse. Se me antojó más débil y pequeña que nunca y sentí que en ese momento se había convertido también en mi hija. Ahora era yo la encargada de protegerla a ella y a Álvaro, a quien el ruido de los tiros había despertado y se había fundido con nosotros en un abrazo. Alcé la vista. El sol se asomaba tímidamente a lo lejos, pero una gran nube, una sola inmensa nube, se había instalado en los cielos sobre nuestro modesto hogar. No sé qué tiempo estuvimos así, apoyados cada uno en los otros, como si el más mínimo gesto nos fuera a hacer perder el equilibrio y derrumbarnos. Ni siquiera lloramos. Oye, como hay gente parada y de todo, no se puede entrar más sillas, qué pena. Bueno, esto es el sueño de un escritor, tener una audiencia así.
Bueno, ahora voy a leerles un pasaje de Ildefonso. Este es el soldado español peleando en Cuba contra los cubanos. Él cuenta que su maestro le había contado como cuando las tropas españolas habían luchado contra las tropas de Napoleón, les había favorecido mucho el uso de las armas blancas, o sea, de cuchillos, espadas e incluso instrumentos de labranza, y cómo sin embargo en la guerra de Cuba ellos habían sido las víctimas de los machetes y las cargas de machete, con la habilidad que los cubanos usaban esos machetes y a veces descabezaban a los soldados españoles y seguía el caballo con el jinete sin cabeza, y como eso provocaba un pavor tan grande que a veces terminaba una batalla no porque lo hubieran perdido, sino porque huían despavoridos de esa visión. Bueno, entre nuestros soldados había buena camaradería. A veces se le conocía por su lugar de origen. Así, uno era el vizcaíno, otro el manchego o el aragonés. A mí, sin embargo, siempre me llamaron Hernández. Seguí ayudándolos a escribir cartas a sus familias y en especial a las novias que habían dejado atrás. Me conmovía que estos hombres, quienes a diario ponían sus vidas en riesgo por la patria con tanto valor, en las noches me susurrasen en voz emocionada los pensamientos más íntimos, donde se transparentaba no solo sus nostalgia, sino sus ilusiones y sueños de regresar al hogar. Algunos, sin embargo, ven a Cuba como un paraíso y pensaban que si no fuera por la guerra, querrían vivir allí para siempre. Confieso que solo una vez sentí miedo a morir. Habíamos recibido la noticia que un grupo de mambises se acercaba a nuestra posición, acampados al aire libre en un claro del campo cubano, cerca de una trocha que debíamos controlar y defender. El capitán nos había ordenado levantar el campamento y ponernos en marcha pese a que ya anochecía. «¡Cago en la hostia!», dijo el manchego apagando un cigarrillo. Amparados en las sombras del crepúsculo, un montón de rebeldes llegaron sin que los oyéramos y empezaron a dar machetazos a diestros y siniestros. A mí me parecía una forma deshonesta de pelear, pero eso debía haberlo pensado después, porque el instinto fue buscar las armas de inmediato, protegerme detrás de los primeros que encontré y comenzar a disparar. Por unos breves instantes sentí miedo ante aquella situación caótica que afortunadamente no duró mucho. Debieron partir con la misma rapidez que llegaron. Cuando pensamos que era seguro, salimos y encontramos muertos a una docena de los nuestros. Entre ellos al manchego, quien tenía en su bolsillo la carta que la noche antes me había dictado para su novia, en la que le hablaba de su felicidad, imaginando el día que se casara. Este personaje es muy interesante porque él, cuando se casa con Emelina, renuncia al ejército de ultramar, que es el ejército que España mandaba al extranjero, a Cuba. Vuelve a España y se enlista en el Ejército Nacional y pelea en la Tercera Guerra Carlista. El expediente militar, que es muy difícil de leer porque está a mano, pero es interesantísimo. Pero ¿qué pasa? Que la Tercera Guerra Carlista se termina un año antes que la Guerra del 68. Y entonces lo mandan a Cuba y vuelve a pelear con los cubanos. Ya la guerra en el 77 estaba casi terminada, pero ya está casado y pelea otra vez contra los cubanos. Y bueno, yo tengo que conciliar cómo la mujer que le han fusilado a un padre puede... Se debían haber querido porque tuvieron como 12 hijos. Así que de alguna manera lo arreglaron. Bueno, ahora... de Waldo. Waldo nació en La Estrada, y yo también, la novela en gran parte se desarrolla en Cuba, pero también en España, porque ellos regresan a España varias veces, y porque hablan de sus infancias en Galicia, en Aldea Dávila. Waldo era un periodista que escribió varios libros, fundó el Eco de Galicia. En el libro que escribió, La cuestión de Cuba, hablaba pestes de Martí, de Estrada Palma,
de los americanos y juró que no viviría en una Cuba que no fuera española. Y efectivamente, el 31 de diciembre de 1898 se fue de Cuba con todos sus hijos y no volvió más. Los hijos volvieron, menos mi abuela. Pero esto no es narrado por Waldo, esto es narrado, es una carta de su hermano que él recibe al llegar a España, que no la escribí yo, la encontré. Esta carta es verídica, es de Antonio Álvarez Insúa a su hermano Waldo, y le dice: en este 1 de enero de 1899, con una salva de 21 cañonazos disparados por la artillería yanqui, saludaron a nuestra bandera en el momento que descendiera de la Torre del Morro, izándose en su puesto la de la Unión, la cual sería saludado con otros tantos disparos por los cañones españoles. En la capitanía, la ancha escalera de mármol estaba ocupada por oficiales y soldados yanquis, y entré del brazo del doctor Espada en la suntuosa sala donde se hallaba Jiménez Castellano. Jiménez Castellano, como quizás ustedes recuerden, fue el último gobernador general de España en Cuba, que además se casó con una mujer de Puerto Príncipe también, porque esta historia que narro aquí puede ser también la historia de sus bisabuelos, o bisabuelas, o antepasados, porque hubo muchos matrimonios así de españoles con cubanos. En su rostro, de Jiménez Castellano, grave e impasible, notábase el esfuerzo por contener la angustia que en el ánimo más sereno tenía que producir aquel instante. Quería sonreír con cierta diplomacia y su sonrisa resultaba una mueca dolorosa. En cambio, el general John Brooke, nuevo gobernador mitad de la isla, mostrábase satisfecho, aunque tratase de disimularlo, y no diese señales de impaciencia. Entre militares, aunque sean enemigos, ha de mantenerse la caballerosidad. Los generales y oficiales americanos arrastraban los sables y tropezaban con los muebles con sus espadas. Era grande el contingente de jefes cubanos a los que ya nadie llamaba cabecillas y que con el beneplácito de Jiménez Castellano tomaban parte en el acto que no habría de repetirse. En el muelle se despidió Jiménez Castellano de sus acompañantes y amigos y seguido de su estado mayor puso pie en la pasarela del vapor Rabat, que debía conducirle hasta el pueblo de Matanza. Y así lo vimos alejarse. La bahía, tan española durante 4 siglos, estaba entonces poblada de barcos, goletas, botes y vaporcitos que enarbolaban banderas yanquis y cubanas. No pude impedir que mis ojos mirasen el lugar donde emergen los restos retorcidos del Maine y por último se fijasen en la nueva bandera que ondeaba sobre el mástil del Morro. Dichoso tú que no has vivido horas tan atroces. Creo que te hubieses muerto. Esta es la visión del vencido. Y ahora llegamos, y es lo último que voy a leerles, al 20 de mayo de 1902. Y esto está narrado por mi abuelo, por Alfonso Hernández Catá, que tenía en esa fecha 17 años. Bueno, es narrado por mí, pero en voz de él, que estaba allí, creo yo. La fecha fijada para la entrega del poder a los cubanos era el 20 de mayo. Poco antes llegaron a la ciudad de distintos lugares cercanos unos 4.000 hombres del Ejército Libertador para formar parte de los festejos, y el alcalde los recibió con un emocionado discurso. Aquella soleada mañana se congregaban en la plaza de armas y las calles aledañas una inmensa muchedumbre. Casi a las 12 del día, fuerzas cubanas y americanas que debían rendir tributo a nuestra bandera se situaron frente al Palacio de Gobierno. Solemne, majestuoso, el viejo reloj de la catedral hizo sonar pausadamente 12 campanadas. Mamá, a mi lado, me apretó la mano. No quise mirarla por temor a echarme a llorar. No recuerdo haber sentido nunca antes una emoción mayor. Segundos después, la esquila de la basílica, con su acento de tiple, empezó a repicar alegremente, seguida por las de otras iglesias de la ciudad. Parecía que el mismo aire reía.
Vimos al teniente Whitside, hijo y ayudante del general gobernador de la provincia, salir al frente de la casa de gobierno acompañado de varios jefes y oficiales americanos y cubanos. Tomó en sus manos las trizas que mantenían izada en el mástil la bandera estadounidense y la arrió. La aclamación del pueblo se escuchaba pese al sonido de 3 bandas municipales. Antes de llegar al suelo la bandera fue recogida por un comandante del ejército americano. Un grupo de niñas vestidas de Cuba Libre le arrojaron flores blancas. Pensé en Martí y el poema en que ofrecía cultivar una rosa de ese color, incluso para sus enemigos, y me pregunté si sus versos habrían inspirado ese gesto, quizás de altiva gratitud. Traté de alzar a Pepito para que viera mejor, pero ya a sus 9 años mi hermano pesaba demasiado. De todas formas, pudimos observar claramente cuando el oficial americano doblaba en cuidadosos pliegues la insignia de su país para entregársela en Washington al presidente Theodore Roosevelt, el mismo que 4 años antes había peleado con sus jinetes en la batalla de San Juan. Todas las fuerzas presentaron las armas. Había llegado el instante largamente esperado. El mismo teniente Whitside izó la bandera de la estrella solitaria que subió bellísima hasta el tope. El júbilo del pueblo de Santiago fue indescriptible. Mientras, en el interior del viejo palacio de los antiguos gobernadores y comandantes generales españoles, el general Whitside, representando a los Estados Unidos, en presencia de altos funcionarios de la ciudad, incluyendo el alcalde, dio posesión del gobierno civil de la provincia de Santiago de Cuba al elegido por el pueblo, el general Francisco Sánchez Echevarría, el mismo bajo cuyo mando tío Álvaro había peleado durante la guerra. Tras breves discursos, el general Whitside y las fuerzas de los Estados Unidos, acompañados por el general Sánchez y otros cubanos, se dirigieron al muelle y abordaron las lanchas que los llevarían al transporte americano donde embarcaron. Nuestra familia se quedó largo rato mirando las naves con banderas americanas alejarse, y aunque hubo otras actividades en la tarde, como de ver la columna de los veteranos costeada por suscripción popular, mamá prefirió que regresáramos a casa. Nos invadía ese sabroso cansancio del alma cuando se han vivido intensas emociones. Un par de horas después, antes de irme a la calle con mis amigos, le di un beso y le dije: nunca olvidaré este día ni los sacrificios de tantos, incluyendo a mi abuelo y a mi tío. Me contestó con una preocupación que parecía opacar la alegría de hacía pocas horas. Es una gran cosa haber ganado la guerra. Ahora los cubanos tenemos que aprender a construir la paz. Muchas gracias. Tenemos salón lleno, así que preguntas, levanten la mano civilizadamente, a ver si podemos contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Me he dejado anonadados, emocionados, intimidados. A ver. Más que pregunta, un comentario. Primero que nada, el libro yo lo encontré estupendo, lo disfruté enormemente. Me trajo, es primera vez que leo un libro, pues leí mucha historia de Cuba, pero primera vez que leo una novela sobre esa época de transición de ser una provincia real de España, como era Cuba, a ser un país independiente. Y segundo, porque me trajo muchos recuerdos a mí también. Yo también pasé por algo parecido, he tenido que ir al Archivo General Militar en Segovia 3 veces y perder muchas horas ahí buscando expedientes de mi abuelo y de mi bisabuelo, que nació en Bayamo en 1860, más o menos en la misma época del libro. Así que el libro me trajo enormes recuerdos y supuesto que, como dijo Uva, yo tuve que ir a contra de ella, fui a
la fortaleza en Baracoa a tomarle la foto que me había pedido. Así que lo he disfrutado tremendamente, se lo recomiendo a todos. Es una gran historia. Gracias, Fernando. Si él me tomó una foto en la fortaleza de Baracoa, en el lugar que llevaban a los reos, los sacaban de la fortaleza y los llevaban para fusilarlos. Y yo, una de las cosas que me quedó en mi bucket list es ir a Baracoa. Pero bueno, Fernando fue por mí. Y yo creo que efectivamente esta es la historia de tu bisabuelo y es la historia de muchos de los antepasados de ustedes. Y no sé, yo invité a algunos españoles, si hay alguno aquí, también de muchos antepasados españoles, porque está... y yo me puse a averiguar después de escrita la novela. Yo no creo que hay muchas novelas en la literatura cubana sobre esta época. Es extraño, ¿no? Pero además, yo no sé, yo estoy preguntándomelo, no lo aseguro, pero no sé si hay una novela que ponga los dos puntos de vista, el del cubano y el del español, el del vencedor y el del vencido. No la conozco, estoy averiguando para ver si no existe. Es muy difícil probar lo que no existe, ¿no? Más fácil probar lo que existe. Pero bueno, le estoy preguntando a todos los historiadores de la literatura cubana a ver lo que encuentro por ahí. Bueno, Anonadados se quedaron. Te voy a hacer un comentario como si estuviera en la sala de tu casa contigo conversando sola, ¿no? Bueno, has hecho un ejercicio también de conciliación, como en la novela de Memoria del Silencio. En ese sentido es una cosa de novedad, yo creo también, no conozco. Luego recordé Facundo Cabrales, el trovador, hace un cuento que no sé si es verdad, de Juan Rulfo, que cuando le preguntaron por qué no había escrito más historias, como escribió tampoco, decía, porque la gente que me contaba las historias se murió. Entonces tú no, la gente que se murió por tú has contado esas historias, ¿no? Y no sé, te agradezco ese testimonio de escritora, porque has tenido también mucho para contar, ¿no? Y has tenido esa curiosidad de buscar las raíces familiares, y creo que es una misión que tenías, ¿no? Parece que sí, y me alegro que hayas mencionado Memoria del Silencio, que es la novela que más éxito ha tenido hasta ahora. Vamos a ver esta cómo le va, ¿no? Porque los libros, como los niños, tú los pares y después ellos cogen su camino, ¿no? Los niños no tan pronto, pero las novelas sí. Sí, los niños tú, por lo menos los tienes contigo más tiempo. Y efectivamente, cuando el historiador Rafael Rojas en FIU, quizás Lisandro que está aquí lo recuerde, en el 2002 presentó Memoria del Silencio, dijo que había muchas novelas de la Revolución y muchas novelas del exilio, pero que era la primera novela que él conocía, que era de la Revolución y del exilio. Y es efectivamente quizás la primera novela de la reconciliación. Y sin darme cuenta casi, yo creo que los escritores tenemos 4 ideas obsesivas, ¿no? Y parece que una de las mías es tratar de ver la historia desde ambos lados. Yo recuerdo que cuando yo era niña, a los 6 años, fuimos a Europa por primera vez y llegamos a España un 20 de mayo. Y entonces yo estaba muy extrañada de que no fuera fiesta. Y por un taxi saqué la cabeza y empecé, ¡viva Cuba Libre! Y mi padre me agarró, me metió para dentro del taxi y después llegamos al Hotel Emperador en la Gran Vía. Y yo salí al balcón y empecé a hacer un discurso patriótico. Y me volvió a agarrar. Y entonces, al día siguiente nos llevó al Parque del Retiro y nos enseñó una estatua de Martínez Campos. Y yo me quedé visca, porque aún a los 6 años yo sabía muy bien, yo sabía bastante de la historia de Cuba para saber que había sido un capitán general. Ahora pienso que fue uno de los mejores, pero bueno, entonces ser capitán general ya era para mí malo, ¿no? Entonces, el ver la historia tan niña, desde 2 puntos de vista tan distintos, me ha tenido esa obsesión de tratar de ver la historia desde 2 puntos o más de 2 puntos de vista. Y se repite porque se repiten las 2 novelas. Bueno, tiene que haber más preguntas, no pueden haber venido hasta acá y quedarse tan mudos y que sea yo la única que hable. Mi amigo Pallí. Pallí.
novela con los dos puntos de vista que tú decías. Pero no hay un tercer punto de vista en todo esto. Bueno, claro que sí, hay múltiples puntos de vista, pero nosotros le decimos la guerra de independencia, los españoles la guerra de Cuba y los americanos de Spanish-American War. Yo estaba mirando los dos puntos de vista como el punto de vista de Cuba y el de España, aunque son España los dos. Pero hay un tercer punto de vista histórico en ese conflicto, que en definitiva es el que consolida el resultado de ese tercer punto de vista. ¿No te interesaría incorporarlo eventualmente a una secuela o follow-up? Mira, estoy tan exhausta que no puedo pensar en ninguna secuela. Este año pasado, y lo digo con muchísimo orgullo, cumplí 80 años y publiqué 2 libros, el de inglés y el de español. Creo que me merezco un descanso. Los 2 libros que quería escribir antes de morirme, que eran Las Memorias de la Infancia y esta, y ya están escritos. Claro, amenazo con escribir algún otro, porque no puedo estar muy tranquila ni contenta si no estoy escribiendo. O recoger cosas que tengo que se quedan ahí engavetadas o en la computadora, y aunque ya los libros como que no están en uso y las bibliotecas no los quieren aceptar y todo es electrónico, pero yo creo que quedan, ¿no? Y que si son artículos y tú los tienes ahí, los recortes, nadie los lee. Y aunque los pongas en Kindle, el libro también electrónicamente, si los recoges. Así que algo haré, porque no puedo estar sin hacer nada. Pero ya una novela de esta, tú no sabes el trabajo que es esto, para pensar en otra cosa, ¿no? Pero yo pensé incluir a los bisabuelos por parte de padre, porque ellos se fueron al exilio, y eso era otra experiencia distinta. Pero como Lisandro escribió un libro tan bueno sobre los cubanos en Nueva York, y ellos fueron a Nueva York, ya yo no podía. Si yo iba a escribir ese libro, se me iba a contagiar eso de los cubanos en Nueva York y Martí, que si yo, ya era mucho lío. Me quedé con estos que eran cubanos españoles, y ya el punto de los americanos y todo eso, ese se quedó en el tintero. A lo mejor en otra vida, si hay reencarnación, pero por ahora no te lo prometo. Ánimo. Primero, felicidades por el pacto. Es un pacto, como tú dijiste. Y hay una cosa que me ha dado curiosidad, y es el último capítulo, el de tu abuelo, que siendo escritor, ¿pudiste recuperar esa voz? Bueno, yo creo que del todo no. Eso no creo, ni siquiera lo intenté del todo. Pero sí creo que, y fíjate, no solo era el escritor él, sino Waldo Álvarez Insúa era escritor. Y de los personajes secundarios, Álvaro Catá, que peleó en la guerra del 95, era periodista y escritor, tiene una novela, Margarita. Y Alberto Insúa, el hijo de Waldo Álvarez Insúa, era escritor y tiene unas memorias. En las memorias habla de cuando su madre, que es Sara Escobar Cisneros, estaba en la finca esta y lo que le contaba. De ahí pude recrear cosas a través de la memoria de Alberto Álvarez Insúa. Pero lo que sí hice con Alfonso Hernández Catá es tomar de su propia obra para hacer las anécdotas. Por ejemplo, de su cuento La Quinina, que no sé si lo conoces, es un cuento que es autobiográfico, porque hay unas notas de Antonio Barrera, que fue como su albacea literario, en que la madre le pide que le lleve quinina al tío Álvaro, que está en la guerra, y entonces él tiene que pasar por el cementerio y pasa un miedo, en fin, es un cuento de la guerra. Él escribió varios cuentos de la guerra. Entonces yo gloso cosas que él escribió sobre esta época. O sea, no estoy segura que he logrado su voz, pero por lo menos he logrado sus ideas y sus experiencias. Ahí creo que soy fiel a él, y lo mismo con Waldo. Con Waldo sí creo que encontré más su voz, porque él escribe, bueno, no sé si la encontré o no, pero en los dos traté al menos de ser fiel
a sus vivencias y sus ideas. Al estilo ya no estoy tan segura. Es difícil, ¿no? Doctor Portes. Sebastián, gracias. Hugo, muchas gracias por la presentación bella. Y desde luego todavía no he leído el libro, pero lo voy a buscar con ganas. Porque este libro, como tú lo describes, tiene un aspecto muy importante para los que ven las cosas en términos comparativos. Hay mucha región de América Latina, en muchos países, donde la hostilidad hacia la metrópolis o hacia España no ha terminado, no ha cesado, donde la gente todavía siente el resquemor de haber sido colonizado, de lo que les pasó, de a cuánta gente mataron los soldados de Pizarro, Cortés, etcétera, y que hay ese tipo de cosas. Lo curioso de la historia cubana, la historia entrelazada entre los dos países, es que Cuba fue la última colonia y fue donde se peleó más seriamente. Decía Cánovas del Castillo que España se iba a gastar el último soldado y la última peseta en la guerra de independencia. Fue la última, y por tanto uno pensaría que las relaciones entre cubanos y españoles serían las más hostiles. Entre los que se independizaron en la época de Bolívar, etcétera, serían donde habría más recriminaciones de una parte a la otra por los tantos muertos. Y no pasó así de ningún lado. O sea, del lado cubano, los españoles eran parte de la cuestión. Muchos se quedaron después de la guerra de independencia y después muchos emigraron a Cuba y eran parte del panorama. Y habiendo hecho varios estudios en España en años recientes, te puedo asegurar que la cuestión es recíproca. O sea, en España hay mucho amor por Cuba, mucho afecto por Cuba. O sea, las cuestiones cubanas. Entonces, yo espero, honestamente, y confío en que alguna distinguida universidad española te invite a presentar el libro. Bueno, la presento en Madrid el 3 de abril. La editorial lo está organizando, precisamente la Biblioteca Juan Rulfo. Así que gracias Alejandro. Sí. Y bueno, lo presento en Hialeah. Si algún amigo que no pudo venir hoy. Alguien que tú no conoces, Uva, tiene una pregunta para ti. Una pregunta, siempre es un proceso de selección, y sin hablar de un libro en el futuro, si le quedó demasiado en el tintero. ¿Se le quedó demasiado en el tintero? Sí y no. Es más, a mí me parecía que era muy larga y yo empecé a quitar cosas, y hubo un momento en que ya estaba el contrato con Verbum y ya está, ellos lo tenían, y yo le dije a Vitalín, les voy a decir que la paren, yo la tengo que reescribir, esta novela no sirve. Y me dijo, pero tú te has vuelto loca y no puedes quitar más cosas, pero si no, está bien, no, tranquila. Sí, claro que sí me quedaron cosas, pero afortunadamente creo que se me han olvidado. O sea, en el momento, cuando las quitas, te parece que, tú sabes, a todo el autor cuando tachas algo es como si te cortaran un dedo, ¿no? Pero yo creo que cuando lo relees, un poco que se te olvidó que lo quitaste. O sea, porque lo que quité fueron palabras, frases, así que se me haya quedado algún hecho importante, no creo, no recuerdo al menos. Que no es un libro de historia. No es un libro de historia, es una ficción. Pero lo difícil de esto es cómo tú empatas, cómo tú imbrincas la historia cotidiana y personal y familiar con la gran historia, la petite histoire con la historia con mayúsculas. O sea, por ejemplo, yo hablo en el primer capítulo que mi bisabuela y su hermana y sus padres van a la boda de Ignacio Agramonte. Lo más importante en una novela y en una novela histórica es que sea verosímil. No importa que haya sucedido, pero que todo el mundo se crea que pudo haber sucedido, que sea creíble. O sea, nadie va a pensar que en Puerto Príncipe en 1867 nadie va a ir a comerse un McDonald's, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces, yo no sé si fueron a la boda de Ignacio Agramonte, pero sí pongo la fecha correcta, la iglesia correcta,
Y ellos eran parientes y vivían en Puerto Príncipe, así que es posible que hayan ido. No hay por qué pensar que no, si estaban emparentados. Cuando yo estaba escribiendo ese pasaje, pongo, y entonces se oyeron las notas de la marcha nupcial. Y de pronto cuando lo releí le dije, ¡uah! ¿En qué año se escribió la marcha nupcial? Entonces me di cuenta que se había escrito pocos años después. Dije, ¿y la marcha nupcial llegó a Puerto Príncipe en 7, 8 años? No, por si acaso no. Entonces, bueno, se oyeron las notas del órgano y se eliminó la marcha nupcial. Hay que tener mucho cuidado en no cometer ese tipo de error, ¿no? Y por eso la revisé y se la di a personas y bueno, para allí quedé exhausta. A ver. ¿Alguien más? Jaime. Lo mío es una presentación, Uva. Te felicito Pero que el por el libro, por la presentación, por tus logros. Quédate sentada. En nombre del Cuban Research Institute y de todos tus admiradores en la facultad de FIU, te presentamos la flor. profesor del Departamento de Arquitectura, siempre el día de San Valentín me llevaba una... ¿cómo se llama? Una rosa. Se la Una llevaba rosa a roja. todos mis profesores. Yo que pensando admiraba. que era solo a mí. Ella era la única que admiraba. Y en anticipación al día del amor y de la amistad, se la voy a botar a traer porque la otra parte era que cuando paré de hacerlo, me decía, ya no me traes flores. Y quiero ser el primero para que me firmes el libro. Muchas gracias a todos ustedes. Mira, pero todavía si tienen alguna pregunta, yo Hay estoy- tiempo, hay tiempo. hay tiempo para Hay más tiempo. preguntas. Mira, como presidente. Sí, como los presidentes. Bueno, esto no es un executive order. A lo mejor puedo desordenar la cosa. Parece que no tenemos más valientes en el público. Sí, hay dos ahora, mira. Adelante. De las personas que hablan en el libro, ¿cuál es tu favorita? Qué buena pregunta. No sé, yo creo que Ildefonso, el soldado español, militar español, yo tuve que hacerlo muy bueno, porque ¿cómo va a convivir una mujer con un militar español que pelea contra los cubanos cuando te han fusilado a tu padre? Tenía que ser un hombre muy bueno. Entonces yo, y casi nadie me había hablado nada de él. Lo único que sabía era alguna referencia en la obra de mi abuelo a su padre, que murió cuando él tenía 8 años. Y hay pequeñas referencias a él, pero nunca nadie, claro, mi madre ni mi abuela, o sea, las personas que yo conocí, la familia nunca lo conocieron porque murió en 1893, o sea que eran cosas de referencia. Y eso me hacía fácil, como no conocía a nadie, él tenía el récord militar y con eso me fui apoyando. Y nada más que hay un capítulo narrado por él, pero era un hombre muy bueno, de pensamiento liberal y, en fin, le inventé un maestro que está retirado, que estaba en la Universidad de Salamanca y se queda viudo y se va al pueblo y entonces se pone a su cargo de él. Y bueno, su lucha para no pelear con los cubanos, eso sí, ese fue un dato tan interesante, que dejara de pelear en Cuba y se fuera a pelear a España para no herir a su mujer. Creo que quizás es mi personaje favorito. Las mujeres, porque, vaya, como mujer me eran más fáciles construirla, ¿no? Una de las dificultades, porque me gusta hablar de esto para que la gente no piense que es tan fácil escribir un libro, era
distinguir las voces de las mujeres, que no fueran iguales. Cuando tienes un narrador omnisciente, es más fácil en el sentido de que es la misma voz. Cuando lo pones en 5 voces distintas, tienes que tratar de cambiar. Y no es lo mismo el estilo que la voz, el tono, y dar la personalidad a través de lo que narra. Yo creo que el más pesado es Waldo, que le debo mi nombre, porque mi madre nació en su casa y él, sin preguntarle a nadie, le puso Waldina. Entonces empezaron a decirle Uva y por eso yo me llamo Uva. Y no sé, me salió así un poco pesado. Sí. El caballero. Estaba narrando. Perdón. No, adelante, ya usted empezó, siga. Yo estaba pensando en la película Lucía, que tiene las 3 diferentes Lucías, como se desarrolla la mujer durante España, durante el machado y después en la moderna. Entonces, cuando me está haciendo el cuento del español, que la Lucía se mató al español, es lo que yo estaba pensando. Bueno, pues a lo mejor si hay algún cineasta por aquí puede pensar en una película. Estoy interesado. Vamos a ver aquí. Saber un poco más de su proceso de escribir, diario de escribir. ¿Te escribí todos los días? Ajá. Bueno, cuando escribí Memoria del Silencio me levantaba y caminaba antes. Ahora no, porque ya no puedo caminar como antes tanto. Desde que me fracturé la pierna y camino con bastón y eso. Pero bueno, siempre me levanto, desayuno, me ducho, qué sé yo, y ahora me siento en la computadora 10:30, más o menos. Y por lo general me pueden dar las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Si almuerzo algo, lo hago sentada en la computadora. Y cuando empecé a escribir tenía todos estos libros por el suelo de la biblioteca con papelitos. Y entonces iba de uno a otro y bueno, revisé mucho. Todos los días empezaba, y eso lo hice también con Memoria del Silencio, leyendo el capítulo ese, todo hasta donde había llegado. Claro, cuando ya se hace muy largo, no lo lees todo, sino lees lo que has escrito el día antes, ¿no? Debo decir también, me agrada que su pregunta me dé la oportunidad para agradecerle a mi hermana Lucía, que si estuviera bien de salud hubiera estado aquí como ha estado en todas mis presentaciones, porque todos mis libros yo se los he leído a ella a medida que lo he ido escribiendo. Así que parte de la noche era leerle a ella lo que había escrito ese día. Y leer en voz alta es muy importante porque uno se da cuenta de repeticiones, de cosas, del ritmo de la prosa. O sea, para mí siempre ha sido importante tener a alguien a quien leerle en voz alta lo que escribo, ¿no? Que no es lo mismo que leérselo a uno mismo, no. Y bueno, cuando terminaba un capítulo, tenía que a veces poner un poquito de distancia y a veces luchaba con encontrar la voz del otro, no más. Le voy a hacer una confesión. Yo escribí primero la mitad de la historia de Sara Escobar y su marido americano y su marido y todo eso, y después la otra historia, y después fui combinando los capítulos. Eso en esta era mucho más fácil que en Memoria del Silencio, porque en Memoria del Silencio eran 2 hermanas que tenían los mismos padres, los mismos hermanos, y lo que pasaba en Cuba tenía repercusión aquí, lo que pasaba aquí tenía repercusión en Cuba. En estas 2 familias yo ni siquiera sé si alguna vez se conocieron estas mujeres. O sea, lo que pasaba en una no repercutía en la otra. Podían repercutir los hechos históricos que pasaban en el país, pero no las vivencias familiares, porque no es hasta el final que las familias se unen. Entonces yo escribí primero una historia de familia y después la otra. Y pensé hacer una nota de que se podía leer primero los capítulos pares y los impares o así, pero eso me sonó mucho a Rayuela y a Cortázar, y me pareció que mejor que haya el lector, ¿no? No sé si eso le responde más o menos. Ahora había otra pregunta por aquí. Esto es un comentario. El relato que tú haces del 20 de mayo de 1902, mi abuela a mí me lo contó.
Mi abuela nació en 1891, en Cárdenas. Creo que nunca había ido a La Habana. Su papá, que era cubano obviamente, a ella y a su hermana les dice, tenemos que ir a La Habana porque van a izar la bandera cubana. Y ella nos contaba. Mi abuela murió ya de 90 años, o sea que yo tuve a mi abuela muchos relatos de Cárdenas y de La Habana y de la vida de ellos. Y me recuerdo que ella dice que ese día vio llorar a su papá por primera vez, cuando izaron la bandera cubana. Por eso yo les digo que esto es también la historia de ustedes, la historia de sus antepasados, porque todo el mundo tiene alguna conexión con esta historia, algún antepasado que fue testigo de alguno de estos hechos, porque tiene que ser así, se vivieron en todas partes. Esta descripción del 20 de mayo es en Santiago de Cuba, no en La Habana, porque era donde vivía. Y una cosa que me ayudó muchísimo en esto, y creo que no le di las gracias en el agradecimiento, no recuerdo, a Teresa Fernández Oneira, que me facilitó que están digitalizadas las crónicas de Santiago de Cuba de Bacardí. Y esas crónicas son una maravilla, porque te van dando, yo estoy segura, Javier, que tú las conoces, te van dando todos los años, día por día, lo que pasaba en Santiago de Cuba. Entonces de ahí yo pude entender cómo era la vida cotidiana en esa época y poder incorporar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Así que yo estoy segura que la emoción en La Habana o en Santiago de Cuba fue la misma para los que pudieron observarla. Bueno, gracias de nuevo a todos ustedes. Jaime nomás. Que te vi tratando de leer la No, yo sé tu apellido bien.